o de la anemia hemolítica como tal. En general, cuando hablamos de anemia hemolítica nos vamos a referir al síndrome hemolítico. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos frente a una anemia hemolítica? Es importante porque si toman en cuenta estos datos pivots o estos datos importantes, nunca se van a equivocar y siempre van a decir que están frente a una anemia hemolítica. Primero, la anemia hemolítica, por definición, sí, es el aumento de la destrucción de los glóbulos blancos. La sobrevida global de los glóbulos blancos oscila entre 100 y 120 días, ¿verdad? ¿Por qué los glóbulos rojos viven 100 a 120 días? Porque tienen ciertas características. Tiene una membrana con un citoesqueleto que es muy movible, es muy dúctil. Los glóbulos rojos tienen que penetrar a todos los lugares del organismo y tienen que llegar transportando oxígeno. Segundo, acuérdense que los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero tienen mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de mantener la energía. ¿Sí? Entonces mantiene la estructura de la membrana conforme intacta y mantiene la producción de energía. Aparte de eso, el glóbulo rojo tiene que estar estable porque tiene ciertas características en su interior. La hemoglobina es la hemoglobina estable, que se llama hemoglobina A del adulto, formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta de globina, protoporfirina 9, que es un anillo tetrapisódico, y en el interior tiene hierro en forma de ion ferroso, y esto permite que la hemoglobina sea estable. Al envejecer, los glóbulos rojos pierden la flexibilidad, ¿verdad? Y son difíciles de penetrar a lugares más recónditos. Por lo tanto, cuando se vuelven más rígidos, los glóbulos rojos son removidos por el sistema reticular arterial. Hay sistemas reticular arterial en el vaso, hay en el hígado, las células de Puffer, en todos los epitelios, en las mucosas, ¿sí? Entonces, obviamente, el sistema reticular arterial es el encargado de remover a los glóbulos rojos viejitos senescentes que tienen la membrana globular rígida. El lugar de máxima remoción es el vaso, por lo tanto, el vaso juega un papel importante. Hay algunas líneas hemolíticas donde el sistema reticular del vaso está hiperplasiado. Cuando se produce hemólisis, la médula ósea con un estímulo máximo puede aumentar la producción de glóbulos rojos, incluso hasta 6 a 8 veces la vida media, de manera que puedes compensar la pérdida y puedes evitar todavía la presencia de anemia. ¿Sí? Muchas veces se mantiene una gran producción de glóbulos rojos y por ende la presencia de aumentos de trocitos de sangre periférica, sin que esto signifique que el paciente está con anemia. Muy bien, esta diapositiva es la más importante. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una anemia hemolítica? Estamos frente a una anemia hemolítica cuando, uno, hay en la gran mayoría de los casos un descenso brusco y sostenido de las cifras de hemoglobina. Obviamente, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿sí? La médula ósea con un estímulo máximo puede llegar a compensar y muchas veces puede no estar presente la anemia. Pero en la mayor parte de los casos hay una disminución rápida de la hemoglobina. La anemia generalmente es normocítica, normocrómica, con algunas excepciones. Por ejemplo, la microesterocitosis hereditaria, que es una anemia que conjunta por defecto a la membrana del glóbulo rojo, sí, puede ser microcítica hipercrómica. O algunas anemias hemolíticas se pueden presentar con macrocitosis por defecto o deficiencia de ácido fólico, o bien por la presencia de reticulocitos conmutados. Pero en general, las anemias de la anemia hemolítica o de síndrome hemolítico son de tipo normocítico, normocrómico. Una condición sine qua non que nos permite inducir que estamos frente a una anemia es el hecho del aumento de reticulocitos. Es una anemia regenerativa. Los reticulocitos generalmente están siempre por encima de 2, 3, 4%. Cuando se produce una hemólisis, sobre todo intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos, se produce la liberación de hemoglobina a la circulación. Por lo tanto, hay un aumento o la presencia de hemoglobina libre. Recuerden, toda la hemoglobina debe estar contenida dentro del glóbulo rojo y no en forma libre. Por lo tanto, al encontrar hemoglobina libre circulante, nos hace pensar que estamos frente a una anemia hemolítica intravascular. La hemoglobina no puede estar libre, tiene que estar formando un complejo. E inmediatamente el hígado produce una proteína que se llama actoglobina.
La lactoglobina forma un complejo con la hemoglobina libre. Después se va a transformar en metalglobina. Por lo tanto, ¿cómo estarán los niveles de lactoglobina circulantes? La lactoglobina se está consumiendo formando un complejo con la hemoglobina libre. La lactoglobina siempre está disminuyendo. Esta es una condición que se ve sobre todo en hemólisis intravascular. Ya sea hemólisis intra o extravascular, una característica solamente bilirrubina indirecta puede ser la bilirrubina es el producto de catabolismo del hemo. Por lo tanto, si existe mayor producción de hemo libre, es decir, mayor producción de hemoglobina que va a degradarse, se va a producir mayor cantidad de bilirrubina, que son tres bilirrubina indirecta. Esta es una situación que se presenta desde el inicio de la hemólisis extravascular. Hablamos de hemólisis extravascular cuando la destrucción de los glóbulos rojos se produce a nivel de los macrófagos, ¿sí? Del sistema reticular arterial. Por ejemplo, las anemias hemolíticas autoinmunes, donde los anticuerpos opsonizan la membrana del glóbulo rojo, van a producir fagocitosis aumentada en el sistema reticular arterial. La elevación de bilirrubina produce ictericia. Por lo tanto, cuando pensamos en un síndrome hemolítico, una anemia, leucocitos aumentados, ictericia y aumento de bilirrubina. Como la hemoglobina libre se va a eliminar por la orina, ¿sí? En algunos casos, se va a liberar el hierro y el hierro va a ser fagocitado por algunos macrófagos y va a depositarse en el pulmón y se va a eliminar por la orina. Por lo tanto, aumentan los niveles de hemosiderina en la orina. Pero si la hemosiderina es el hierro de depósito. Va a haber un aumento de urobilidad infectada o pigmentos biliares debido a que, debido al aumento obviamente de los pigmentos. Si nosotros vamos a observar cambios en la morfología de los glóbulos rojos en sangre periférica, vamos a observar siempre que nos refiere a la presencia de macrocitosis, eritroblastemia o normoblastemia. ¿Qué significa esto? La presencia de glóbulos rojos nucleados en la circulación. La presencia de eritroblastos se conoce con el nombre de reacción leucoeritroblástica. Y la presencia de eritroblastos que hace inducir en presencia de leucocitos aumentados, anemia e ictericia que estás frente a una anemia hemolítica. Puede haber vasofilia difusa, es decir, los glóbulos rojos ser un poco más azules que en lugar de ser naranjas. Una característica también de la anemia es el aumento de la enzima 1 de deshidrogenasa láctica, la deshidrogenasa. Entonces, si se dan cuenta, esto son datos que nos hacen pensar que estamos frente a una anemia hemolítica. Anemia normocrónica, procesos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada, y si se hemólisis intravascular, hemoglobina libre, hemoglobina disminuida, presencia hemosiderina en la orina. Y si vemos un frote de sangre periférica, macrocitosis, eritroblastos de sangre periférica, y si pedimos tensiones lácticas, estos siempre están aumentados. Entonces, en general, cuando tenemos este síndrome, se habla de hemólisis. Acuérdense, la hemólisis origina en un normocrónico. Y solamente existen dos anemias regenerativas, con reticulocitos normales generalmente aumentados. La hemorragia aguda, y la hemólisis. La hemólisis, hemos dicho, dependiendo si es intra o extravascular, característicamente produce un aumento de bilirrubina y una disminución de lactoglobina. Entonces, la anemia hemolítica es una anemia regenerativa. Los sitios donde se produce la hemólisis pueden ser de dos tipos, pueden ser extra o intravascular. ¿Cuándo se produce hemólisis extravascular? Cuando los glóbulos rojos disminuyen su vida media debido a que el sistema reticular endotelial fagocita los glóbulos rojos. En el interior del macrófago se produce ruptura. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Bueno. Lo escucho. Perfecto. En el interior del macrófago, es que sale el mensaje de que el micrófono está apagado. Bueno. Cuando los glóbulos rojos son fagocitados, ¿qué ocurre dentro del macrófago? Dentro del macrófago se va a romper la membrana del glóbulo rojo, se libera hemoglobina, y la hemoglobina va a ser degradada, ¿sí?, en sus componentes. Globina, ¿sí?, también de globina alfa y beta, N. Y el N se va a degradar, ¿sí?, hasta bilirrubina indirecta. El hierro se recupera y se transporta a la media masa para producir una producción de glóbulos rojos. Pero, ¿sí?, la protoporfirina 9, producto de esa degradación del grupo N, va a carboxilarse y luego se va a oxidar hasta bilirrubina indirecta.
y luego se va a transportar al hígado para su conjugación y excreción. Ustedes saben que la bilirrubina que se produce producto de la hemólisis es una bilirrubina no hidrosoluble, por lo tanto se llama bilirrubina no conjugada o indirecta, que es la que se acumula cuando hay mayor producción y distribución de glóbulos rojos. Por lo tanto, una condición de la hemólisis extravascular, como está en amarillo, es el aumento de bilirrubina indirecta y la ictericia. La hemólisis intravascular se produce cuando los glóbulos rojos se destruyen dentro de la vasculatura, o sea, dentro de la circulación, y por lo tanto se produce liberación de hemoglobina. Esa liberación de hemoglobina va a circular, ¿sí? E inmediatamente se va a disociar en números alfa y beta y se va a unir a una proteína que forma un complejo que se llama aptoglobina, que luego se va a oxidar a metalglobina, ¿sí? Para producir luego disociación del grupo N, y esto va a producir albumina y hemopexina. Al final, estas sustancias son capturadas o fagocitadas por el sistema retículo endotelial, y por lo tanto, finalmente, el M que es capturado por el sistema retículo endotelial también va a catabolizarse hasta bilirrubina indirecta. Por lo tanto, el paso final, tanto de la hemólisis intra o extravascular, va a ser la formación de bilirrubina indirecta. Y luego la bilirrubina indirecta se va a transportar al hígado para convertirse en bilirrubina directa y excretarse por la bilis, lo que aumenta los pigmentos biliares y produce coluria, por ejemplo, y también produce ictericia por aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, en resumen, existen dos lugares donde se puede producir la anemia hemolítica: dentro de la circulación en forma aguda o bien en el sistema endotelial. El paso final va a ser de que ya sea en la hemólisis extravascular con fagocitosis del glóbulo rojo, ruptura y catabolismo del grupo N, o bien en la hemólisis intravascular donde un principio de hemoglobina libre circula y se une a la aptoglobina y luego forma una serie de complejos para degradar la hemoglobina y la proteína 9 en bilirrubina indirecta. El paso final, aumento de bilirrubina indirecta e ictericia. De acuerdo a la clasificación, las anemias hemolíticas pueden ser agudas y crónicas. Por ejemplo, hay algunas anemias hemolíticas agudas, como por ejemplo, ¿sí?, la intoxicación, ¿sí?, por medicamentos. Hay algunos medicamentos que en presencia de deficiencia de glucosa se descartan por falta de deshidrogenasa, van a producir una crisis hemolítica aguda. O una hemolítica autoinmune, por ejemplo. ¿Sí? Formación de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos obstruyen la membrana de los glóbulos rojos y estos son removidos en forma aguda por el sistema retículo endotelial del vaso. Pero también puede haber anemias hemolíticas crónicas. Hay anemias hemolíticas congénitas que se comportan de forma crónica. Tal es el caso, por ejemplo, de la microesferocitosis hereditaria, donde la anemia hemolítica se produce desde el nacimiento y se produce crisis de anemia hemolítica durante toda la vida. O la anemia de células falciformes o drepanocitosis por un defecto en la cadena beta de globina, donde también se produce hemólisis en crisis. De acuerdo al ciclo de hemólisis, hemos dicho intravascular. Intravascular, cuando la destrucción se produce en la circulación y la liberación de hemoglobina libre es directamente a la circulación. Y extravascular, cuando los glóbulos son removidos por el sistema reticular inferior. Desde el punto de vista etiológico, puede ser hereditarias y adquiridas. Hereditarias, ¿sí?, o con historia familiar y el hecho de que se transmitan mutaciones en la familia. Todas las anemias hemolíticas, por ejemplo, intracorpusculares, que son defectos del propio glóbulo rojo, son de tipo hereditario. ¿Sí? Las hemoglobinopatías como la anemia hepatocítica, la anemia de células falciformes, la thalassemia son hemolíticas hereditarias. Las anemias hemolíticas adquiridas se producen por agentes externos, por ejemplo, el paludismo, o los autoanticuerpos en una anemia hemolítica autoinmune, o los isoanticuerpos en la presencia de anticuerpos irregulares previa, o sea, que se han producido previa a una transfusión sanguínea o por medio de una transfusión sanguínea previa. Desde el punto de vista patogénico pueden ser intra o extracorpusculares. Intracorpusculares significa que el defecto es intrínseco al glóbulo rojo. El defecto es del propio glóbulo rojo. Por eso el glóbulo rojo se vuelve frágil y se destruye. Un ejemplo, las fibropatías o las enzimopatías o las hemoglobinopatías. Enfermedades propias del propio glóbulo rojo. O puede ser de tipo extrínseco. Del tipo extrínseco extracorpuscular, cuando, por ejemplo, el glóbulo rojo es afectado o atacado por agentes externos. Intoxicaciones, venenos de serpientes, parásitos intraeritrocitos como Bartonella, Babesia o paludismo,
o bien autoanticuerpos o anticuerpos que van a ozonizar la membrana de la plaqueta del glóbulo rojo y van a producir remoción o fagocitosis del glóbulo rojo. Como dice, la mayor parte de las alteraciones intrínsecas intracorpusculares son hereditarias. ¿Sí? Es obvio, porque el defecto está en el glóbulo rojo, salvo, por ejemplo, ¿sí? Algunas anemias hemolíticas, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, que es un defecto intracorpuscular por la pérdida de un anclaje, ¿sí? Que protege al glóbulo rojo de la actividad del complemento que produce esta enfermedad. La mayor parte de las alteraciones extrínsecas generalmente son adquiridas. Hay algunas excepciones, como les había dicho, la hemoglobinuria paroxística nocturna, déficit de glucosa, sexo, salto de discriminación o daño que vamos a ver un ratito más. Por lo tanto, desde el punto de vista del origen, pueden ser anemias hemolíticas hereditarias y anemias hemolíticas adquiridas. Y este diapositivo es importante porque así se clasifican. Las anemias hemolíticas hereditarias, es decir, las que tienen historia familiar y se heredan y uno nace desde el nacimiento de hemólisis, son de tres tipos. Defectos de la membrana del glóbulo rojo, o membranopatías, defectos en la estructura y síntesis de hemoglobina, pueden producir hemoglobinopatías. Hay hemoglobinopatías estructurales y hemoglobinopatías funcionales. O bien déficit de enzimas que permiten, sí, por ejemplo, evitar los procesos de agresión por óxido-reducción del glóbulo rojo. Una de esas enzimas es la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. O bien las enzimas de la vía glucolítica. El defecto de cualquier enzima de la vía glucolítica altera la glucólisis aeróbica y, por lo tanto, sí produce disminución de la vida del glóbulo rojo, obviamente porque tienes falta de energía. Si no tienes historia familiar, es la primera vez que estás presentando una anemia hemolítica, vamos a pensar más que todo que es una anemia hemolítica adquirida. Y las anemias hemolíticas adquiridas son de dos tipos, por anticuerpos, ¿sí? Inmunológicas, o hay las no inmunológicas. Para poder diferenciar entre las anemias hemolíticas inmunológicas con base inmunohemolítica de las no inmunológicas, se hace una prueba que se llama prueba de Cummins directo. Y la prueba de Cummins indirecto, la prueba de Cummins directo detecta anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si tienes anemia hemolítica y tienes una prueba de Cummins directo positiva, quiere decir que tienes anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Sí, pero si el Cummins directo es negativo, lo más probable es que sea una anemia hemolítica adquirida no inmunológica. Traumas, ¿sí? Como los microangiopáticos o macroangiopáticos, o sea, alteraciones vasculares, conforme va pasando el glóbulo rojo se destruye porque encuentra un bloqueo. O infecciones, el paludismo, la bartonella, la babesia, ¿sí? Son hemoparásitos que cambian la estructura, la ósmosis del glóbulo rojo de perfusión y producen hemólisis. Agentes físicos, drogas, venenos, químicos, hipofosfatemia, la hemoglobina paroxística nocturna, la enfermedad hepática, el vicio de vitamina E, nutrición, todo esto produce anemia hemolítica no inmunológica. Por lo tanto, es el algoritmo que deben ustedes entender cuando están frente ya a una anemia hemolítica establecida. ¿Cuándo hemos dicho que sospechamos anemia hemolítica? Cuando hay anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Si tienes un paciente con anemia, ictericia, y aumento de bilirrubina indirecta, y aumento de reticulocitos, estamos frente a una anemia hemolítica. Y la primera prueba que se hace es la prueba de Cummins directo, que hemos dicho que es la prueba de Cummins directo, la determinación de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si estos anticuerpos están pegados, entonces hemólisis es obvio, es una anemia hemolítica inmunológica. Pero si la prueba de Cummins es negativa, hay dos posibilidades, pues una anemia hemolítica adquirida no inmunológica, con microangiopatía, traumas, picaduras de serpientes, infecciones, o definitivamente es una anemia hemolítica congénita que se nos ha pasado y que obviamente en la investigación, al realizar la historia clínica, vamos a encontrar de que existe una historia familiar. Si es Cummins directo negativo, lo más probable es que sea una anemia hemolítica congénita. ¿Sí? Las anemias hemolíticas inmunológicas, eso lo vamos a ver el día lunes, son las que se producen por la presencia de anticuerpos. Pueden ser autoanticuerpos, pero son propios del organismo que tiene la través inmunológica. Pueden ser aloanticuerpos, son anticuerpos naturales que se transfieren de una persona ajena a nosotros. Nos encontramos con
con estos antígenos, lo que ocurre, por ejemplo, con la error transfusional o con las reacciones transfusionales hemolíticas, o los medicamentos que pueden producir también anticuerpos. Las anemias hemolíticas inmunológicas son de dos tipos, por anticuerpos fríos y por anticuerpos calientes. Eso vamos a ver más adelante. Muy bien, empecemos a hablar de la anemia de las anemias hemolíticas congénitas. Son tres: membranopatías, enzimopatías y hemoglobinopatías. Hablaremos de las alteraciones de la membrana, las vamos a mencionar simplemente, pero vamos a ahondar un poco en nuestra clase en la anemia hemolítica por defectos del citoesqueleto o la microesferocitis hereditaria. ¿Cómo se clasifican las alteraciones de la membrana? Por defectos del citoesqueleto, es decir, debajo de la capa fosfolipídica que tiene cualquier membrana, como la membrana del glóbulo rojo, existen proteínas contráctiles que permiten que la membrana del glóbulo rojo sea muy elástica y pueda deformarse y pueda penetrar a todos aquellos lugares donde se necesita, es decir, sinusoides o capilares de menor diámetro, por ejemplo, o de menor tamaño. Tenemos, por ejemplo, la eritrocitosis hereditaria. La eritrocitosis hereditaria que puede sustentarse de forma común o bien, sí, con variantes como la monocitosis hereditaria, la eritrocitosis estomatocítica y la eritrocitosis con mucha lisocitosis. Tenemos la acantocitosis y la estomatocitosis. La acantocitosis se ven glóbulos rojos en forma de estrellas, glóbulos rojos estrellados, crinados. Y la estomatocitosis, glóbulos rojos donde se ve una boca central, una que se ve hacia a la LSA central más tenue, menos tenido. En la estomatocitosis existe un defecto donde se modifica todas las creaciones de la membrana, entra mayor agua al interior de la célula y eso hincha la célula y cuando se ve de arriba se pierde este halo central y se observa una especie de boca. Vamos a ver eso más adelante. Luego tenemos un déficit en la capa lipoproteica, es decir, esa capa donde están proteínas y lípidos, que generalmente son receptores. Tenemos el síndrome de Lott, sí, así se llama, la deficiencia de glicoprolina C, y el síndrome RH nulo, que es la deficiencia de antígenos del sistema RH. Ojo, no hay que confundir con el RH negativo. El RH negativo sí existe antígeno, pero es un antígeno de minúsculo. ¿Sí? En cambio, en el síndrome RH nulo realmente no existe antígenos RH y por lo tanto el glóbulo rojo y la membrana es más pálida se puede producir una hemólisis inmediatamente. Y tenemos los trastornos de la permeabilidad iónica, o sea, donde el glóbulo rojo se crema o más bien se edematiza. Y tenemos la hidrocitosis congénita con la presencia de estomatocitos y la citocitosis congénita con presencia de dianocitos. Este es el citoesqueleto, muchachos. Miren, aquí tenemos la bicapa fosfolipídica, proteínas y fosfolípidos, y por debajo, ya ancladas, tenemos, por ejemplo, la glicoproteína o la banda 3, que son proteínas que engranan como si fuese una cremallera con todas estas proteínas contráctiles, pectina, fucina, actina, dermatina, banda 4,1, aquilina. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se pierde el enlace entre el citoesqueleto con la banda 3, por ejemplo? Se pierde ese anclaje y el glóbulo rojo se vuelve mucho más rígido y se produce, ¿sí?, una anemia hemolítica. El defecto de espectrina y guanquilina por origen de la eritrocitosis hereditaria y de anquilina eserocitosis hereditaria. Miren, la membrana permite que el glóbulo rojo siempre se mantenga en homeostasis. Permite un movimiento neto de agua desde el interior al exterior de la célula. Cuando se pierde, o cuando hay una alteración de la membrana, se pierde esa capacidad de regular el movimiento de agua. Y lo que hace es que, por ejemplo, el defecto de algunas de las proteínas hace que el agua se meta al interior de la célula se hincha. Y al hincharse, después va a reventar, ¿no? Y se va a producir el mismo movimiento. O bien, si el agua, ¿sí?, se sale del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se pone más pequeño y empieza a carenarse, empieza a destruirse y se produce un glóbulo rojo estéril. Cuando el movimiento neto de agua va dentro de la glóbulo hacia la circulación. Miren, y esto es lo que se observa. Por ejemplo, aquí ven glóbulos rojos chiquitos y parecen platillos de ping-pong, chiquitos e hipertrómicos. Cuando se ve esta situación, pensamos en una anemia hemolítica por microesferocitosis hereditaria, el defecto del citoesqueleto, el defecto de la anquilina. Podemos ver, miren, glóbulos rojos como huevos elípticos. Este es la eritrocitosis hereditaria. O glóbulos rojos como estrellas, la acantocitosis hereditaria. O glóbulos rojos
que simulan, en lugar de tener ese halo central bien uniforme, como si fuese una boca, bocas, 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 bocas. ¿Sí? Glóbulos rojos que tienen en su centro una especie de boca que se llama estomatocito cervical. Esto es lo que se observa en los frotis. De todas estas enfermedades, el citoesqueleto lo más frecuente es la microesferocitosis hereditaria. La microesferocitosis hereditaria tiene una prevalencia de 1 cada 2.000 personas o familias en algunos países. Es más frecuente en individuos de raza blanca y puede observarse también en otras razas y grupos étnicos. Digo étnicos. El 75% de las familias no son patrones autosómicos dominantes, es la forma de transmisión. Y cuando se presenta en forma homocigota, se hace evidente la anemia hemolítica. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas clínicas? ¿Cómo es la forma de presentación del microesferocitosis hereditaria? Es muy heterogéneo. Se puede observar desde el portador asintomático. Hay pacientes totalmente asintomáticos que tienen crisis hemolíticas que se compensan cuando en la médula ósea produce mayor cantidad de reticulocitos. ¿Sí? Entonces puede ser desde el portador asintomático hasta una anemia hemolítica crónica severa con graves requerimientos transfusionales. De acuerdo a la severidad del cuadro clínico, se clasifica ligera, típica y severa. Muy bien. ¿Por qué se produce la anemia hemolítica en estos casos? Porque disminuye la relación superficie-volumen. El glóbulo rojo está empezando a perder parte de la membrana. ¿Qué pasa con el sistema retículo interior? El macrófago no se come glóbulos enteros, sino una parte de la membrana. Por lo tanto, lo que está disminuyendo no es la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo, lo que está disminuyendo es el área de membrana. Por eso el glóbulo rojo es más chiquito, es microcítico e hipertrófico. ¿Sí? ¿Dónde se produce la mayor cantidad de hemólisis? A nivel del sistema retículo interior del vaso. Por eso, uno de los tratamientos paliativos más frecuentes en estos pacientes que tienen defectos de membrana es la esclerotomía. ¿Por qué? Porque estamos removiendo el sitio y nos distribuyen los glóbulos rojos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la microesferocitosis hereditaria? Por medio de dos pruebas de laboratorio especiales. Una se llama fragilidad osmótica y la otra autohemólisis. La fragilidad osmótica permite ver si un glóbulo rojo es más frágil que el resto de los normales cuando se incrementa, ¿sí?, la concentración o se disminuye la concentración de un soluto en el tubo de ensayo donde están los glóbulos rojos, donde están ahí suspendidos los glóbulos rojos. Cuanto más, cuando empieza a producir soluciones hipotónicas, como menos cantidad de sodio que las soluciones de cloruro de sodio, disminuimos la osmolaridad hasta llegar al agua destilada. En el agua destilada los glóbulos rojos se hemolicen. Hagamos la prueba de poner una gotita de sangre en un tubito de ensayo donde hay agua, simplemente agua destilada, los glóbulos se van a hemolizar porque no soportan ese grado de hipotonía. La autohemólisis es la hemólisis de los glóbulos rojos incubados en glucosa en condiciones estériles. Miren, este es el diagnóstico de microesferocitosis de membranopatías mediante esta prueba que se llama fragilidad osmótica. Arriba está el individuo normal y abajo está el individuo portador de microesferocitosis hereditaria. Si ustedes se dan cuenta, aquí está una gotita de sangre. La gotita de sangre no produce, no se hemoliza, está suspendida y vas tú diluyendo, ¿sí? Diluyendo con una pipeta, ¿sí? Agregando agua con diferentes concentraciones. Ya cuando la concentración está en 0.33% se puede alcanzar también, obviamente porque estamos más hipotónicos. Pero el paciente que tiene fragilidad osmótica o tiene una membranopatía, la hemólisis se produce de forma temprana porque el glóbulo rojo es muy rígido. Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, ¿sí?, una parte, aquí una gota de sangre, y una simple parte de agua destilada y diluimos la sustancia fisiológica a 0.85%, ya empieza a producirse hemólisis. Se compara con esto, es una hemólisis más precoz. Por eso se llama fragilidad osmótica. Y la autohemólisis, de hecho, consiste en incubar un poco de sangre y los glóbulos rojos incubados, ¿sí?, se hemolicen en forma más precoz en relación a un paciente sano.
¿Cuáles son las complicaciones de la microesclerosis hereditaria? Pueden producirse crisis hemolíticas, obviamente, sobre todo cuando sobrevienen infecciones virales o infecciones bacterianas. La crisis de aplasia. Estas células precursoras compensadoras de la hemólisis periférica de microesclerosis hereditaria son susceptibles de infectarse por un virus que se llama parvovirus B19, que se acompaña de fiebre, vómitos, dolor abdominal, cefalea y obviamente anemia severa, porque una de las causas de anemia es la infección por parvovirus B19. Pueden haber crisis megaloblásticas. La anemia hemolítica aumenta el requerimiento de ácido fólico. Y hay algunas situaciones donde el ácido fólico, ¿sí?, se agota rápidamente porque tienes una crisis hemolítica. Y en lugar de que se haga evidente, por ejemplo, esa anemia hemolítica, la crisis hemolítica aparece reflejada como si fuese una anemia macrocítica por deficiencia de ácido fólico. Esto debido a el mayor requerimiento de ácido fólico. Y cuando ocurre una anemia hemolítica secundaria, alguna situación, vamos a ver que la liberación de el consumo de ácido fólico produce esa crisis megaloblástica. Liquidez vesicular, acuérdense, hay mayor aporte de glucosa indirecta, por lo tanto la piel se vuelve litogénica. Y no es infrecuente ver, por ejemplo, pacientes bien jóvenes que tienen coledocolitiasis, que es la obstrucción de la viabilidad por colédoco, por un cálculo generalmente de bilirrubinato de calcio. Si aumenta mayor cantidad de excreción de la bilirrubina, se va a producir esta situación, la presencia de litiasis vesicular, la presencia de litiasis de la viabilidad. Y hay otras complicaciones que son poco frecuentes, la metaplesia estamental o metaplasia meloide, la gota, úlceras inferiores, retraso del crecimiento. Todo esto va a depender, obviamente, de si es una anemia hemolítica aguda o la cronicidad de la anemia hemolítica. Muy bien. Cuando hablamos de anemia hemolítica por microcelulosa hereditaria, ¿sí?, habíamos dicho que los glóbulos rojos son removidos. ¿Dónde? En el vaso, en el sistema reticuloidal. Por eso, el tratamiento de la microesclerosis hereditaria es un tratamiento paliativo, ¿sí?, mediante remoción del sitio donde se produce la hemólisis. No existe cura, porque el problema está inherente a la estructura del glóbulo rojo, porque hay un defecto del citoesqueleto. Pero sí, la esterotomía, al remover el vaso, está mejorando en mucho, ¿sí?, el sitio donde se produce la hemólisis. Cuando vamos a someter la esterotomía a los pacientes, 3 semanas previas tenemos que vacunarlos contra virus encapsulados. Con neumonía, por ejemplo, no con influenza, porque sabemos que los pacientes que tienen aesplenia o esterotomía son más susceptibles de padecer este tipo de problemas, de sepsis por gram positivos. Por lo tanto, en los pacientes, ¿sí?, en los que vamos a someterlos a esterotomía, tenemos que vacunarlos 3 semanas antes, una vacuna polivalente contra el neumococo neumonía, si ponemos hemófilos y un meningococo, pero sobre todo, sí, vacunarlos contra estreptococo pentamonónico. Sí, un neumococo. Entonces damos una vacuna que se llama Prevnar 3. Hay algunos pacientes que no responden a la esterotomía, ¿sí? Generalmente sospechamos eso cuando hay un vaso accesorio o la presencia de una anemia hemolítica concomitante. Muy bien. Entonces, ¿está entendido? Esas son a grandes rasgos, las membranopatías. Ahora vamos a hablar, permítanme un segundo. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Ya. Claro, como les digo, si está estable no hay problema, pero si sigue con fiebre o se pone mal, la única forma de poder. Veremos cómo va estas 24 horas. Pues. Si no controla y vuelve la fiebre, tiene lo más que terminar. ¿Ya? Muy bien, pues. Yo estoy atendiendo. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de las hemoglobinopatías. Alteraciones de la hemoglobina que también originan anemia hemolítica. Hemos dicho que existen 3 anemias hemolíticas congénitas hereditarias: defectos de la membrana, defectos de la propia hemoglobina y defectos enzimáticos. Entonces, ¿qué son las hemoglobinopatías? Son defectos funcionales o estructurales
de la hemoglobina. Y, por ejemplo, podemos tener efectos funcionales que pueden ser crisis hemolíticas. Esto es lo que se ve, por ejemplo, en la anemia de células falciformes o prepanocitosis, prepanocitos. Cambia la forma del glóbulo rojo en situaciones de estrés. Y vamos a ver células en blanco de tiro. ¿Sí? Pero lo característico es la depolimerización y alargamiento de la hemoglobina. En lugar de ser una estructura en ovillo, de estructura cuaternaria pasa a una estructura primaria y secundaria, y por eso cambia la forma del glóbulo rojo, y estos glóbulos rojos son rígidos y son removidos por el sistema retículo epitelial. Cuando existe un defecto estructural, un defecto de la síntesis, por ejemplo, en cadenas de globina, se producen las talasemias. Y una manifestación de las talasemias en sangre periférica es la presencia de este tipo de células, se llaman diagnócitos o células en blanco de tiro del sombrero mexicano. Son células en blanco de tiro. Muy bien. Es importante que ustedes conozcan por qué se producen las hemoglobinopatías. Para que la hemoglobina normal se produzca, tiene que haber un reemplazo de las hemoglobinas embrionarias, que son la GOES1, la POLA y la GOES2, donde la diferencia radica en que a nivel del cromosoma 16 se codifica la producción de cadenas de globina. Pero no son cadenas de globina alfa y beta, son cadenas de globina, por ejemplo, epsilon o gamma. Después, sí, en la etapa embrionaria y en la etapa fetal se produce la producción de hemoglobina, se produce la síntesis de hemoglobina fetal, dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Sí? Cuando nacemos, hasta un 15% de la hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo no es hemoglobina del adulto, es hemoglobina fetal, que conforme pasan los días va a ser reemplazada con la hemoglobina A del adulto, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Las cadenas son codificadas en su información genética por cromosoma 11. ¿Qué pasaría si hay una alteración mutacional, una mutación puntual en los genes que codifican la formación de cadenas de globina? Va a haber una alteración estructural de la globina que va a repercutir obviamente en la síntesis de hemoglobina y eso origina anemia hemolítica. Esas son las hemoglobinas normales que tenemos todos nosotros. El 99% de la hemoglobina está representada por la hemoglobina ácido del adulto, que característicamente tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Hay hemoglobina ácido que representa el 2%. La diferencia es la cadena beta. En lugar de ser cadena beta, es la cadena delta. Y la hemoglobina fetal, que debe estar en menos del 1% en nosotros, que la característica es que cuando hacemos una electroforesis de hemoglobinas, vemos que las cadenas polipeptídicas no son alfa y beta, sino son alfa y gamma. ¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina A del adulto? Que la hemoglobina fetal es muy inestable y no es capaz de transportar oxígeno, por lo tanto existe un riesgo de hipoxemia. Existen alteraciones también cuantitativas, es decir, en la síntesis de hemoglobina, y se clasifican como talasemias. Hay talasemia alfa y talasemia beta. ¿Sí? Cuando hay defecto de la síntesis de cadenas alfa o beta. ¿Cómo se clasifican en general las hemoglobinopatías? Las hemoglobinopatías se clasifican como hemoglobinas agregantes. Este tipo de hemoglobinas que están contenidas dentro del glóbulo rojo disminuyen la solubilidad y van a polimerizarse, como la hemoglobina S, anemia de células falciformes, o se cristalizan, como ocurre con la persistencia de hemoglobina C. Esto va a deformar el glóbulo rojo y va a hacer que el sistema reticular fagocita estos glóbulos rojos deformados y se produzca anemia. O puede haber hemoglobinopatías inestables, en las cuales se disminuye la solubilidad de la hemoglobina y esto sí va a producir una precipitación entre el glóbulo rojo, se da como cuerpos de Keynes. Tenemos las metahemoglobinas. ¿De dónde viene este metahemoglobinas? Ustedes saben que la hemoglobina tiene que contener hierro en forma de ion ferroso. Para eso existe un sistema de oxidorreducción. Y la hemoglobina A del adulto tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta y un grupo M con hierro en forma de ion ferroso. Cuando hay incapacidad para poder reducir el ion ferroso, se produce presencia de hierro en forma férrica. Y cuando la hemoglobina contiene hierro en forma férrica, se llama metahemoglobina. Finalmente, tenemos alteraciones de la línea por oxígeno, como ocurre, por ejemplo, con la persistencia de hemoglobina fetal, que no es capaz de transportar suficiente oxígeno porque es una hemoglobinopatía inestable por la presencia de la hemoglobina fetal. Muy bien.
Las hemoglobinopatías tienen una distribución geográfica, si ustedes se dan cuenta. La mayor cantidad de personas viven o en el sureste de Asia o en la región del Mediterráneo. Por ejemplo, ¿sí? En África está la anemia de células falciformes, que afecta a la raza negra, una alteración de la hemoglobina S, hemos dicho, que es una mutación que cambia la estructura de la cadena beta de hemoglobina. O bien tenemos otro tipo de hemoglobinopatías, por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos las talasemias. ¿Sí? Acá es muy raro, ¿por qué? Porque no somos todos descendientes, por ejemplo, de croatas, descendientes de italianos, descendientes de gente del norte del África. Por eso, para nosotros, estas hemoglobinopatías resultan ser poco frecuentes. Dentro de todo eso, la anemia de células falciformes, la anemia de trepanocítica por ser una hemoglobinopatía S, es la más frecuente. ¿Por qué se produce este tipo de alteración? Miren la diapositiva. Es una enfermedad genética autosómica por sustitución de un nucleótido de adenina por timina en un gen, el gen que codifica la globina beta. Esto hace que la sustitución de una adenina por timina produzca una mutación puntual. Y en lugar de que la valina esté en una posición, se cambia por ácido glutámico en posición 6 de la cadena polipeptídica beta. O sea, sigue la estructura, pero al haber una sustitución de un ácido glutámico por valina, la estructura proteica se vuelve inestable. Y esto origina, ¿sí?, que se produzca una hemoglobina funcionalmente defectuosa. La hemoglobinopatía S se produce entonces porque se origina un cambio de un aminoácido por otro aminoácido. Y al final la hemoglobina se depolimeriza y produce estructuras lineales. Por eso se ve de esta manera los glóbulos rojos. ¿Qué va a pasar? Se pierde la elasticidad y el glóbulo rojo es inestable y no puede migrar a lugares donde existe menor diámetro en el tamaño de los vasos sanguíneos. Y por ejemplo se produce un apenotamiento del esto y puede producir fenómenos isquémicos. Esta es la célula falciforme. ¿Sí? Y la valina, ¿sí?, es sustituida, como hemos dicho, por ácido glutámico. El ácido glutámico es sustituido por una valina. Y el hecho que haya una valina en la cadena polipeptídica hace que el glóbulo rojo, ¿sí?, se vuelva o se convierte en una estructura lineal. Es la característica de las células falciformes. Los heterocigotos, los que viven solamente un rasgo, generalmente son asintomáticos o se produce la hemólisis cuando están sometidos a situaciones de estrés. Hablamos de estrés oxidativo, hablamos de medicamentos, de infecciones, ¿verdad? En cambio, los homocigotos, ¿sí?, originan anemia de células falciformes, realmente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un frotis, donde vamos a ver estos glóbulos rojos en forma elíptica o como renacuajos, ¿no? Y vamos a extraer la proteína, es decir, la cadena de globina, y vamos a hacer una electroforesis de proteínas de hemoglobina. En la electroforesis, que es la migración de un campo eléctrico, se disocian las proteínas. Lo normal, si ustedes ven aquí, es la hemoglobina A del adulto. Tiene A, es una banda. Pero si tenemos una hemoglobinopatía AS, heterocigota, tenemos aquí, esta es la banda A, y aparece una nueva banda que representa, ¿sí?, a la cadena beta de globina mutada. Por ejemplo, aquí tenemos un heterocigoto para anemia de células falciformes. Ahí tenemos un paciente normal. Acá tenemos un paciente con hemoglobina fetal y tenemos esta F. Decimos que una parte tiene hemoglobinopatía A y otra parte hemoglobinopatía S, o resistencia hemoglobina fetal. ¿Sí? Hemoglobina A y la hemoglobina S. Aquí este paciente tiene alteración en la cadena beta y tiene también resistencia hemoglobina fetal. Se dice que el paludismo en situaciones endémicas, sobre todo endémicas de África, va a proteger de alguna manera, ¿sí?, la prevalencia de anemia hemolítica por hemoglobinopatía S. No se sabe en realidad la causa.
¿Cuáles son las complicaciones de tener este tipo de situación, de tener una hemólisis, un defecto en la membrana y en la estructura, sobre todo, de la hemoglobina? Crisis vasoclusivas, ¿no? Fiebre, dolor abdominal con hepatomegalia, que se está volviendo a reconstituir la hematopoiesis en el hígado y en la paz, secuestro sistémico, o puede producirse una esfínter vascular o una aplasia. Complicaciones crónicas de tipo cardiovascular, retraso del crecimiento, modulación sexual, complicaciones crónicas de infiltración de médula ósea, puede haber, osteonecrosis, úlceras en las piernas por isquemias, lesiones oculares, lesiones pulmonares, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el tratamiento? No hay un tratamiento específico para la anemia hepatocítica o las hemocromopatías. Va a depender mucho de la evolución, de la severidad de la anemia. Por ejemplo, si fuese una anemia hemolítica permanente, pues da ácido fólico. O bien, transfusiones de sangre cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de muy bajas, ¿no? Debajo de 5. Finalmente, vamos a hablar también de las talasemias. Las talasemias son alteraciones estructurales de la hemoglobina, ¿verdad? Se les llaman anemias hemolíticas, ¿por qué? Porque provienen del mar, en griego mar y sangre, sería sangre marina, talasemia. ¿Por qué? Porque estas enfermedades están muy prevalentes en todas esas poblaciones alrededor del Mediterráneo. ¿Sí? Hay dos tipos de talasemia, alfa talasemia y beta talasemia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Anemia desde el nacimiento, es una anemia hemolítica, ¿sí? De tipo estructural, esplenomegalia, hiperplasia de médula ósea, o múltiples transfusiones, sobrecarga de redes, que es lo más grave, porque estos pacientes previamente se están transfundiendo. ¿Sí? El diagnóstico se hace porque estamos frente a una anemia hemolítica. Segundo, estamos frente a una anemia hipocrómica microcítica, historia familiar, y luego tenemos estas manifestaciones que les he mencionado, ¿no? Entonces, el tratamiento de zonas graves, transfusiones, esplenectomía, se puede dar quelantes para evitar la sobrecarga de hierro, y la única posibilidad de que se curen estos pacientes es reemplazar la médula con un trasplante de percusión hematopoyéticos. Todo lo que les menciono son las talasemias, ¿no? Talasemias, sus rasgos, hasta talasemia mayor o de Bach, que es incompatible con la vida, porque produce hipertensión fetal, debido a que se produce gran crisis hemolítica en el recién nacido debido a que no existe, por ejemplo, dos cadenas beta, que se llaman talasemia mayor. La NSD, que es la talasemia menor beta, ¿sí? Y el talasemia mayor beta, monomercurio. ¿Cuáles son los datos clínicos, signos y síntomas que nos hacen sospechar que estamos frente a una talasemia? Microcitocitotomía, hay una disminución no tan marcada de la hemoglobina, el PGM y el HCM están bajos. En caso de talasemia, anemia, aumento de glóbulos rojos con hemoglobina y microcitosis. Y la única manera de hacer diagnóstico de efectos es con una electroforesis de hemoglobina. Así se ven los pacientes talasémicos. Se produce tanta reacción de compensación en la médula ósea, en este caso estamos aquí en la médula ósea, está entre las dos tablas, interna y externa del cráneo, y se ve como la gran actividad eritropoyética induce la formación de este tipo de alteraciones, ¿no? Un cráneo en cepillos, ¿no? Muy bien, está entendido, a grandes rasgos, lo más importante. Finalmente, la tercera causa de anemia hemolítica hereditaria congénita es el defecto de las enzimas. Primero hemos dicho defecto de citosqueleto, segundo defecto estructural y funcional de la hemoglobina. Ahora vamos a hablar de defectos de enzimas. Puede haber un defecto de cualquier enzima de la vía glucolítica y por lo tanto la complicación va a ser la no producción de energía. Tenemos la deficiencia de piruvatocinasa, hexocinasa, fosfolipitocinasa, aldolasa, son enzimas de la vía de la glucólisis aeróbica. O puede haber una deficiencia de las enzimas de la vía de las pentosas, que forman parte, ¿sí?, de ese complejo enzimático que evitan el estrés oxidativo.
¿Qué quiere decir esto? Cuando la glóbulo rojo está sometido a un estrés oxidativo por una infección, por un medicamento, un tóxico externo, ¿sí? Va a poder protegerse, va a poder resistir a este estrés oxidativo. Pero cuando hay un defecto de una enzima, que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la susceptibilidad a ser veces más elevada. Finalmente, tenemos la deficiencia de las enzimas de metabolismo de los nucleótidos. Esta es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tiene un patrón de transmisión ligado al cromosoma X, es decir, ligado al sexo. Cuando hay un defecto de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se ha visto que el consumo de alcohol o de agua tónica, ¿sí? El consumo de algunos vegetales como las habas, por ejemplo, el vino o algunos otros medicamentos pueden desencadenar la crisis hemolítica. Lo que más se conoce, ¿sí?, dentro de la hemólisis por enzimas es la disminución de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que la hemólisis se predispone con el consumo de fava, de haba, la vicia fava, de habas, porque las habas liberan sus glucones, ¿sí? Y son capturadas reconocidas por el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo, ¿sí?, tiene en su interior un sistema de oxidorreducción que nos protege de la formación de radicales libres durante este estrés oxidativo causado por vicina o convicina, que son los constituyentes de la vicia fava. Y esto va a producir, ¿sí?, una anemia hemolítica en el glóbulo rojo defectuoso de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Se produce una emergencia o liberación de radicales libres que produce hemólisis aguda. ¿Por qué se produce hemólisis cuando hay un estrés oxidativo? Resulta que, si se dan cuenta, también está depositada la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una enzima que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato o lactona. Resulta que en este proceso, ¿sí?, tiene que haber reducción de la nicotinamina adenina dinucleotidorsato. La nicotinamina adenina dinucleotidorsato es una enzima, perdón, es una coenzima, un substrato que hace que el glutatión oxidado se convierta en glutatión reducido. El glutatión es una sustancia intracelular intraeritrocitaria que protege o retira el peróxido de hidrógeno generado durante una infección o una inflamación. Entonces, este peróxido de hidrógeno daña la membrana de las células, ¿verdad? Pero al tener glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, permanentemente estamos sintetizando, ¿sí?, nicotinamina, adenina dinucleotidorsato reducido, que reduce al glutatión que se oxida. Y eso hace que, ¿sí?, se proteja a las células del estrés oxidativo. Cuando no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no hay producción de NADH-fosfato reducido. Y esto hace que el nicotinamina dinucleotidorsato, que no está reducido, ¿sí?, catalice reacciones, ¿sí?, a nivel del glóbulo rojo, y el no existir este nicotinamina dinucleotidorsato hace que persista la formación de peróxido, o sea, H2O, ¿sí?, peróxido de hidrógeno, que origina anemia hemolítica. Esa es la situación por la cual la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima clave en el proceso de oxidación, evita, ¿sí?, la reducción de las sustancias que se oxidan, y eso promueve la formación de radicales libres. Muchos medicamentos pueden inducir hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Antimaláricos, sulfatos, toina, antipiréticos, la infección, la presencia de infecciones, la ingesta de habas, como se menciona, la vicina y la convicina, las situaciones diabéticas pueden predisponer, y medicamentos también a que se movilicen. Muy bien. A ver, es mucha información, pero es importante que ustedes fijen 3 cosas. La primera cosa, chicos, síndrome hemolítico. Esta diapositiva.
Todas las hemólisis que les he hablado, que son congénitas y lesiones adquiridas, convergen en una sola situación, que es la anemia normocita normotónica, los reticulocitos aumentados y bilirrubina bien aumentada. Todas las anemias hemolíticas tienen esa condición. 1. 2. Las anemias hemolíticas son adquiridas y hereditarias. Si haces una buena historia clínica, vas a poder diferenciar si es una adquirida o hereditaria. Y mientras tanto, le pides al laboratorio una prueba que se llama prueba de Coombs. La prueba de Coombs directa permite establecer el diagnóstico de anemia hemolítica inmunológica. Pero si la Coombs directa es negativa, o es una hemólisis adquirida, o es una hemólisis no inmunológica por otro tipo de situaciones, microangiopatía, macroangiopatías, traumas mecánicos del globo rojo, picadura de parásitos, ¿sí? O presencia de parásitos en la picadura, presencia de parásitos como el paludismo, la bartonera, la cabeza. ¿Sí? Lo que ustedes tengan en claro estas dos diapositivas. Y luego, saber que hay defectos de membrana, ejemplo, microestructura por defecto en el citoesqueleto. Defectos de la estructura y síntesis de hemoglobina, se altera la estructura. O la presencia funcional, por ejemplo, de hemoglobina fetal, que no es capaz de transportar oxígeno y persiste y produce una anemia hemolítica. O la anemia de células falciformes, una anemia hemolítica adquirida, congénita, o un defecto en la síntesis de cadena beta por el reemplazo de un nucleótido, porque el nucleótido genera la formación de un aminoácido diferente, y eso completamente altera la función de la proteína. O las enzimas, ya sea las que producen energía, como las enzimas de la vía glucolítica, o la enzima de glucosa 6-fosfato-S y locomasa, que intervienen en la síntesis o en la reducción de glutatión para que se evite estrés oxidativo que produzca el interior de la membrana y el interior del torno. Si el Coombs directo es positivo, tenemos las anemias hemolíticas inmunológicas y las no inmunológicas. Preguntas. Sé que es complicado, pero es así. Lo importante para ustedes hola, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Espero que no vaya a ser tan complicado. Ojalá me hayan podido entender. Les he resumido las diapositivas más claras. Bueno, que tengan un buen fin de semana. El día lunes seguimos con anemias hemolíticas. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana. Gracias.